Hermanos, hermanas, todos los que trabajan en el ministerio de sanación deben saber que hay tres clases de enfermedades básicas para orientar nuestra oración. Hay tres clases de enfermedades básicas en el hombre. Primero, la enfermedad del alma causada por el pecado y que se sana con una oración de arrepentimiento, con el perdón de Dios. Sabemos también que hay la enfermedad del cuerpo, que puede haber sido causada por algún accidente o por un problema fisiológico y se sana con una oración de sanación física. También se sana a través del reposo, se sana también a través de los tratamientos médicos, a través de una operación, pero se sana en la oración a través de una oración de sanación física. Y luego vemos que hay la enfermedad del corazón, es decir, no la enfermedad física del corazón, sino la enfermedad causada por las heridas emocionales del corazón, las heridas psicológicas que uno ha recibido a través de las injusticias de la vida. Y esa herida emocional se sana a través de una oración de sanación interior. Entonces vemos que hay enfermedad del alma, del corazón y del cuerpo. Y tenemos oración de sanación del alma, que es la oración de arrepentimiento, la oración de sanación del cuerpo y la oración de sanación del corazón, la oración de sanación interior. Y además, en este ministerio de sanación, encontramos a veces personas que sufren por una opresión diabólica. A veces hay casos de personas que tienen un problema causado por una opresión diabólica. Y siendo distinta la causa, es distinta la oración para esa liberación de una opresión diabólica. Tenemos el exorcismo en la Iglesia Católica para los casos de posesión diabólica y la oración de sanación, la oración de liberación para los casos de opresión o de obsesión diabólica. Pero de esto hablaremos mañana, cuando hablemos de Jesús, liberador del hombre. Esta tarde vamos más bien a centrarnos en una reflexión sobre la sanación interior, la sanación de las heridas emocionales del corazón, que es tan importante. Y en la renovación carismática, el Espíritu Santo nos va revelando más y más la importancia de la sanación interior. Claro que antes los psiquiatras y los psicólogos iban estudiando estos problemas, pero lo que estamos descubriendo en la renovación cristiana en el Espíritu Santo es el poder de la oración de sanación interior para sanar las heridas psicológicas de la vida. Personalmente, lo más hermoso que he descubierto en la renovación carismática es la sanación interior. Se lo digo, antes de conocer esta renovación, ya yo era sacerdote desde hacía 17 años y nunca oraba por la sanación interior. Cuando había alguna persona muy herida, muy deprimida, tratábamos de mandarla a un psiquiatra. Y el psiquiatra puede ayudar,
puede ayudar a aceptar nuestra situación, puede ayudar con algunos consejos a superar nuestros problemas, pero ningún psiquiatra en el mundo es capaz de sanar una herida emocional profunda, porque esto ya es más que nuestros poderes humanos. El único capaz de sanar un corazón atribulado de verdad es Jesucristo. Y Él ha venido a sanar los corazones rotos. Y Él nos invita a orar por la sanación de las heridas del corazón. Y Él, por el poder de sus llagas, por el poder de esta llaga grande, abierta en su corazón de buen pastor, Jesús sana heridas profundas en el corazón del hombre. Y hay casos entre ustedes y en el mundo entero de personas que andaban tristes, agobiadas, desesperadas, y que al encontrarse con Jesús y al orar al Señor, han ido recibiendo una sanación interior tan profunda que ha cambiado su mentalidad, que la gente dice: ¿qué te pasó? Que tú eres otro, como aquella vieja señora en Santo Domingo que siempre andaba triste. Ella parecía siempre una persona de luto, triste, desesperada. Vivía en un campo y un día en la parroquia hubo un seminario de vida en el espíritu. Y la señora asistió a las 7 semanas del seminario de la vida en el espíritu, participó en todas las oraciones que se han hecho durante el seminario y ella recibió el bautismo en el Espíritu Santo, que es en realidad la renovación de nuestro bautismo y de nuestra confirmación con una efusión renovada del Espíritu Santo. Y a través de este seminario, ella ha recibido una sanación interior tan grande que cambió de mentalidad. Y 3 semanas después, el párroco de aquella parroquia fue a la capilla del campo donde vivía la señora. Y al verla tan alegre, tan contenta, el padre le dijo: pero doña, usted es fulana de tal, pero yo no la reconozco. ¿Qué le ha pasado a usted? Que siempre la veía tan triste, tan desanimada, y ahora la veo tan contenta. ¿Qué será lo que le pasó, señora? Y ella dijo: ah, que tú no sabes lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida. Todos. Ah, que tú no sabes, ya pasó lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en mi vida se derramó. ¿Y entonces qué le había pasado a la señora? Que recibió una sanación interior. Las heridas emocionales de su corazón que le estaban causando tanta amargura, tanta tristeza, el Señor las sanó. Cuando ella recibió el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo la sanó. El Espíritu Santo es el único capaz de ir en las profundidades del alma, del corazón, a sanar las heridas psicológicas más profundas. Y al recibir esta sanación interior, ella cambió de mentalidad. Y el Señor quiere sanarnos a todos en nuestro corazón. No sana a todos físicamente, como le dije esta mañana. A veces nos pide nuestros sufrimientos, como le ha pedido a algunos santos. Le ha pedido si aceptaban sus sufrimientos, ofreciéndolos para la salvación del mundo. Pero nunca es voluntad de Jesús
que estemos tristes, desamparados, amargados. Jesús quiere que seamos discípulos gozosos, que seamos testigos de su victoria, de su resurrección. Y Él nos dice en el Evangelio, les daré una alegría que nadie podrá arrebatarle. Así que ustedes, cuando tienen algún problema emocional, alguna herida emocional fuerte causada sea por un chisme, por una crítica, por una incomprensión o por un sentimiento de rechazo, de lo que sea, sepan que Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados y Él siempre quiere sanar los corazones rotos, los corazones heridos y devolvernos la paz. Él ha venido para esto, a darnos la paz. Y a veces en el fondo de nuestro corazón lo que nos causa tristeza es la falta de paz, el sentimiento de culpabilidad. Y Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y hallarán la paz para sus almas. Hermanos, le digo que el psiquiatra puede ayudar a la persona y lo ayuda y no podemos despreciarlo, pero para recibir una sanación interior profunda no basta con la ciencia humana. Hay que ir a Jesús y pedirle que sane las heridas de nuestro corazón, que sane las heridas de nuestra memoria, para que ningún acontecimiento de la vida pasada pueda mantener en nosotros tristeza, angustia o temor o complejos de toda clase. Hay personas heridas en su corazón que buscan alivio en la droga, que buscan alivio en la bebida o en la parranda, traten de olvidar su problema. Y no hay solución en esto. Como el hombre que bebía mucho ron, cada noche tenía que tomar ron antes de acostarse. Y alguien le ha preguntado, pero ¿por qué usted bebe tanto? Y él dijo, es para ahogar mis problemas. Y le preguntó otro, ¿y tú tienes éxito? Dice él, no, porque saben nadar. Los problemas no se pueden ahogar en un vaso de alcohol. Mientras tú estás borracho, tú olvidas los problemas, pero se quedan ahí. Y el alcohol se va y saben nadar y se quedan ahí. Y cuando termina la borrachera, tú sigues con la misma tristeza. No es solución, ni la bebida, ni la droga. ¿Cuántos jóvenes toman droga para olvidar su realidad y sus penas? Y Jesús nos invita y nos dice, vengan a mí todos los que están cansados de vivir en el pecado, los que están cargados de problemas, vengan a mí y hallarán la paz, porque Jesús sana el corazón herido. Y el Evangelio está lleno de ejemplos de sanación interior. La Biblia nos hace ver muchas sanaciones interiores. Aquí tengo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 y siguiente, el relato de los discípulos de Maús, que a mi parecer es una de las sanaciones interiores más hermosas que hay en el Evangelio, más evidente. Fíjense cómo dice el evangelista que aquel mismo día dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se apareció en medio de ellos. Pero sus ojos
eran incapaces de reconocerlo. Fíjense, los discípulos de Maús, muy heridos en su corazón, porque Jesús, el Mesías, el hombre, el profeta, en quien habían puesto toda su confianza, había sido condenado por las autoridades de Jerusalén, por los sumo pontífice. Y ellos estaban tan heridos en su corazón por la muerte de Jesús, que se iban a Emaús el domingo de la Pascua por la tardecita. Y Jesús en persona se apareció en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y eso le pasa a mucha gente. Muchas personas heridas en su corazón son incapaces de reconocer la presencia del Señor en su hermano, en su esposo, en su obispo, en su hijo. Son incapaces de reconocer la presencia de Jesús en su hermano porque la herida emocional que tienen los está cegando, como le pasó a los discípulos de Maús. Y entonces Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y él les preguntó, ¿qué ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo han entregado para que lo condenaran a muerte. Fíjense, los dos discípulos de Maús dándole una clase de cristología a Jesús. Qué lindo. Le van contando a Jesús todo lo que ha pasado y lo crucificaron. Y nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que iba a liberar a la nación de Israel. Teníamos esperanza. Ya no tienen más esperanza. Están tan heridos que han perdido toda su ilusión, su esperanza. Ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Cuentan que unos ángeles le han dicho que, pero ellos no han visto nada y no lo creen, siguen heridos. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Y entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y Jesús le va recordando lo que han anunciado los profetas, lo que ha dicho la Sagrada Escritura acerca del Mesías, que iba a sufrir y que iba a morir y resucitar. Y ellos iban caminando, caminando y llegan a la pequeña ciudad, llegan a Emaús. Y entonces Jesús hace ademán de que iba a seguir de largo. Y ellos le dicen, no, quédate con nosotros, que ya la noche está cayendo, quédate con nosotros. Y Jesús acepta su invitación y entra en la casita. Y qué bello es lo que pasa ahí. Se sientan en la mesa y dice el Evangelio que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Y se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Era la segunda Eucaristía en la historia del mundo. La primera se celebró el Jueves Santo en la última cena y la última Jesús la celebró con los discípulos de Maús.
hizo todo lo que hizo el Jueves Santo. Él tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Ya la Eucaristía era sacramento de sanación. En el momento mismo de la comunión, recibieron esa sanación interior profunda, tan profunda que se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y dice el Evangelio que Jesús desapareció delante de sus ojos. Ya Jesús no tenía que estar presente de una manera visible porque estaba presente en la Eucaristía y desapareció delante de sus ojos. Pero ¿qué pasó? Que ellos que habían dicho a Jesús, quédate, que ya la noche está cayendo. Después de recibir esta sanación interior profunda, dice el Evangelio que enseguida, la misma noche, se levantaron y volvieron a Jerusalén a anunciar a los apóstoles la gran noticia de Jesús resucitado. Fíjense cómo han cambiado de mentalidad. Hace pocos minutos le decían a Jesús, ya la noche está cayendo, quédate. Y ellos, después de recibir esa sanación interior, están tan llenos de gozo y de alegría que no le importa que la noche esté cayendo. Al instante se levantan y vuelven a Jerusalén a anunciar la buena noticia. Y así le pasa al cristiano cuando está triste, cuando está desanimado, lleno de complejos, tímido, que tiene miedo a las responsabilidades, que tiene miedo a su ambiente y que Jesús lo va sanando en su corazón, cambia de mentalidad y ya Jesús lo transforma en testigo. Un hombre que era lleno de temor, de miedo, puede llegar a un testigo que da testimonio con audacia de Jesús resucitado, vivo y verdadero, como le pasó a Pedro después del Pentecostés. Jesús sana el corazón herido y todos necesitamos de esta sanación, no una vez en la vida, sino cada vez que sentimos en nuestro corazón que hemos sido heridos por algún acontecimiento, por un accidente o la muerte de un ser querido. Yo me recuerdo que una vez predicaba en la Catedral de Lyon, en Francia, y después de la oración de sanación en la misa, el Señor me daba una palabra de conocimiento que personalmente me emocionó mucho y no la olvidaré nunca. Era esta: aquí hay una señora que está muy triste por la muerte de su hijo que se suicidó. Y desde la muerte de su hijo, ella está triste porque cree que su hijo se condenó. Y el Señor te dice esta noche, regocíjate, tu hijo está conmigo. En el momento de morir, tuvo un momento de lucidez y se arrepintió de su pecado y está conmigo en la gloria. Y para que tú lo creas, pero espérense, cualquiera podría decir, pero quién sabe si eso es verdad. Pero la palabra de conocimiento era más larga. Yo no he terminado. El Señor decía, tu hijo está conmigo en la gloria. Y para que tú lo creas, mañana, cuando te levante, te darás cuenta que tu rodilla derecha que tanto te duele desde hace mucho tiempo estará sanada. Y al otro día, cuando se levantó la señora y que saltó de su cama y se dio cuenta que su rodilla estaba totalmente curada, ella brincaba de alegría y volvió a la misa la noche siguiente en la Catedral de Lyon y nos dio un testimonio hermoso. Y era otra persona, era otro rostro. No reconocíamos la mujer triste de la víspera porque el Señor había sanado
esa herida profunda de su corazón causada por el suicidio de su hijo. Miren cómo Jesús quiere devolvernos la alegría. Y su deseo es que todos seamos testigos alegres de su reino, de su victoria, que seamos testigos de su resurrección. Jesús no quiere discípulos tristes, amargados, que todo lo maldicen y todo lo critican. Jesús quiere testigos felices. Y a veces hay personas en cama muy enfermas y son felices. Hay personas a veces que visitamos en los hospitales que sufren físicamente mucho y se ve en su rostro, en sus ojos, una paz profunda, una gran felicidad. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede esta persona con tanto dolor y tanto sufrimiento físico irradiar tanta alegría y tanta paz? Es porque están en su corazón sanos. Y entonces el gozo interior, dice Jesús, le dará una alegría que nadie podrá arrebatarla. Y ni la muerte, ni ni la enfermedad, ni los dolores quitan esa alegría profunda del alma que está en paz con su Señor, que camina en presencia del Señor. Hermanos, yo creo que esta sanación de los discípulos de Maús es un ejemplo muy rico que debemos meditar. Y cuando uno siente en su corazón alguna herida profunda, cuando uno se siente triste por un fracaso, por cualquier injusticia de la vida, acércate a Jesús sacramentado. Visita al Santísimo. Jesús está ahí. Preséntale tu dolor y queda de ahí mucho rato, muchos minutos, en silencio total. No hace falta que tú hables, hace falta que tú te pongas en la radiación de la Eucaristía, como dice el profeta Malaquía. Para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Y el sol de justicia es Jesús. Brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Y son tantos los que han visitado al Santísimo Sacramento del altar en momentos de dolor y de profunda herida emocional, y que frente a Jesús han sentido poco a poco, a través de varias visitas, cómo esa herida se ha ido sanando, ha ido desapareciendo y han vuelto a encontrar la paz. Pero la pena es que muchos cristianos, por no haber sido bien evangelizados, cuando tienen problemas así, en vez de ir a Jesús sacramentado, van a visitar al brujo, van a un centro espiritista, van a visitar a alguien para que le lea la baraja. Y claro, todo se confunde. Ahí no hay sanación interior, hermanos. Lo que hay es pecado contra la fe en Dios. De hablaremos mañana de esto. Pero hoy quiero que ustedes vean todos que la sanación interior es una realidad. Es una realidad en la vida de hoy que se ve en muchos testimonios. Yo le voy a dar un testimonio personal para que vean cómo una herida de la memoria puede llegar a afectar hasta nuestra vida física. Durante toda mi vida, digo, durante muchos años, la sangre para mí era fatal. Si veía un accidente y una persona sangrando mucho, yo me ponía muy mal y comenzaba a sudar frío. Y cuando tenía que ir a dar los santos óleos a un herido de la carretera que estaba sangrando mucho, para mí era un martirio. Yo iba, pero mientras le ponía
los santos óleos, yo miraba del otro lado para no ver la sangre, porque yo no podía. Era algo más fuerte que mi propia voluntad y yo no sabía por qué. Hasta, hasta que un día, hace 4 años, en un retiro sacerdotal, en aquel tiempo yo tenía 55 años. No le voy a decir lo que tengo ahora, pero en aquel tiempo tenía 55. En un retiro sacerdotal en Santo Domingo, un retiro que predicaba Monseñor Uribe Jaramillo. En la misa, él comenzó a orar por la sanación de las heridas emocionales de la niñez, de la juventud, de las heridas que hemos recibido durante nuestro ministerio sacerdotal, pidiendo al Señor que sanara esas heridas. Y mientras él oraba por la sanación de las heridas que hemos recibido durante nuestra niñez, me volvió a la mente, pero como un flechazo, clarito, un acontecimiento que cuando yo tenía 5 años de edad, un día me peleé con mi hermano que tenía 6 y yo tenía un cortapluma en la mano y se lo tiré. Y al tirarle el cortapluma, lo corté mucho en el brazo. Y él comenzó a sangrar y ahí me asusté yo y fui a buscar agua y le pedí perdón y lavaba su brazo y seguía sangrando. Y yo me recuerdo que pasé unos momentos muy difíciles viendo esa sangre y pensando lo que me iba a decir mi mamá después. Fue un momento difícil. Por fin la sangre se detuvo y yo olvidé eso. Tenía 5 años. Y a la edad de 55 años, en una oración de sanación interior, el Señor me recuerda este acontecimiento. Y yo pedí al Señor que sanara la herida emocional que había sido causada en mí por este acontecimiento, porque era durante la oración de sanación interior. Y le aseguro, hermanos, que desde aquel día jamás he tenido problema con la sangre. Se sanó esta herida de mi memoria, que era la raíz de ese trastorno que yo sufría cuando veía sangre. El Señor me sanó esa herida y ahora cuando vemos un accidente, un herido, claro que a todos nos da pena, pero yo no sufro ese impacto que yo tenía tan fuerte que me causaba sudor frío y a veces por poco me desmayaba cuando veía sangre así y yo no era dueño de esto. Y después de esta sanación, yo he comprendido mejor que nunca la importancia de la sanación de las heridas emocionales. Fíjense, hermanos, a mí esta herida emocional me causaba problema con la sangre, pero hay otros que han sido heridos durante su niñez por un padre demasiado autoritario o por la soledad, niños que han sido dejados solos durante su niñez mientras sus padres iban al trabajo y han sufrido mucho por la soledad y han sido heridos por la soledad o por un acontecimiento y que han quedado con esa herida que arrastran durante toda su vida hasta que un día el Señor se la puede sanar. Pero qué importante descubrir la causa, la raíz de nuestros problemas. Yo conozco personas que eran alcohólicas por causa de una herida emocional que habían recibido, pleitos con la esposa o con el jefe de la empresa y le había causado una herida tan fuerte que comenzaron a tomar alcohol para olvidar su problema y poco a poco se han vuelto esclavos del alcohol. Otros que han recibido heridas por el rechazo de la gente comenzaron a sentirse inútiles, llenos de complejos, incapaces de hacer lo que hacen los demás. Y entonces han crecido así
y necesitan una sanación interior profunda para volver a recapacitarse y poder ejercitar su profesión o vivir su vocación a plenitud, sea en el matrimonio, sea en la vida religiosa o sacerdotal. Qué hermoso ver lo que Jesús hace a través de la sanación interior. Fíjense lo que le pasó a Pedro. Pedro había renegado a Jesús 3 veces. El Viernes Santo, cuando la sirvienta en el castillo ahí le preguntó si él era uno de estos de Jesús, si él decía a la sirvienta que él era uno de los de Jesús. Y Pedro decía que no, y no conozco a ese hombre, y negaba a Jesús 3 veces, hasta que cantó el gallo. Y Pedro se recordó que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y entonces pasaba Jesús con la cruz a cuesta, Jesús que subía al Calvario, y Jesús miró a Pedro, y Pedro sintió un remordimiento tan grande por su pecado, que lloró su pecado, y en la mirada de Jesús, él recibía a la vez el perdón de su pecado. Y Pedro llegó, lloró su pecado y salió. Y dice el Evangelio que lloró amargamente. Y Pedro seguía triste por haber negado a Jesús 3 veces. Jesús lo había perdonado ya, pero Pedro seguía triste. Y Jesús no podía permitir que el jefe de su iglesia, su vicario en la tierra, fuera un hombre triste. Y entonces leemos en el Evangelio que Jesús preparó una escena muy hermosa para preparar esta sanación de Pedro. Estaban pescando. Leemos en Juan capítulo 21. Estaban los apóstoles pescando y Jesús se apareció a la orilla del mar y le preguntó, muchachos, ¿no han pescado nada? Y ellos le contestaron, nada. Y Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Y entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. San Juan reconoció a Jesús. Y apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Y vemos lo que los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Y al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús estaba preparando el desayunito de los apóstoles. Ya él había preparado el fuego y había un pan. Y Jesús le dice, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Les complació y metió de los pescados que acababan de pescar. Y Jesús le preparó el desayuno. Y entonces fue una escena tan hermosa, pero Jesús tenía algo más que hacer, algo más importante que prepararle el desayuno a los apóstoles. Jesús quería sanar la herida emocional de Pedro que había sido causada por su triple negación. Y allí mismo, cerca de la brasa encendida, como Pedro había renegado a Jesús cerca de un fuego, de una brasa encendida cerca del castillo, allí Jesús, cerca de la brasa encendida, después del desayunito, toma a Pedro y le dice Jesús a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y con esta triple profesión de amor que Pedro hizo ahí cerca de la brasa encendida, Jesús sanaba la herida de Pedro causada por su triple negación. Miren, en la misma escena cerca de un fuego encendido, Pedro había negado a Jesús y ahí cerca de una brasa encendida, Jesús hace que Pedro haga su triple profesión de amor y entonces se sana esa herida de Pedro. Jesús llena de amor lo que era lleno de amargura y de tristeza. Y en adelante, cuando Pedro vea una brasa encendida de noche, en vez de recordarse su triple negación, se recordará su triple profesión de amor. Y así es como Jesús sana la herida del corazón, llenando de su amor lo que era lleno de amargura y de tristeza. Así es, hermanos, como Jesús puede sanar tu corazón. Si tú tienes un corazón herido por los sufrimientos, por los atracos, por la muerte de algún familiar, por la incomprensión de tu esposa o de tu esposo, por los problemas con tus hijos, no siga arrastrando una vida triste, amargada, llena de dolor. Acércate a Jesús. Ponte en la radiación de Jesús sacramentado. Para ustedes los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Y así Jesús sana el corazón herido de sus discípulos. Hermanos, es algo grande que el Señor nos está revelando en este ministerio de sanación interior. Hay tantos testimonios, yo no voy a seguir dando más. Ustedes sí podrían dar, porque hay muchos de ustedes que han vivido esta experiencia de una sanación interior, de dos, de tres, de cuatro. No es una vez en la vida que necesitamos sanación, es cada vez que hemos sido heridos en nuestro corazón que necesitamos ser sanados. Y siempre Jesús está dispuesto a sanar. Y lo más triste es que hay muchas heridas emocionales que son la raíz de una vida de pecado. Yo he visto, por ejemplo, personas que han arrastrado una vida triste, cayendo en pecados impuros y como que no podían salir de su pecado y no se daban cuenta que había alguna herida emocional fuerte en su vida que era lo que los impulsaba a repetir ese pecado. Una herida emocional puede dañar un matrimonio. Una vez, una señora tenía muchos problemas en su matrimonio y ella pidió oración de sanación interior. Pero hablando con ella, el equipo se dio cuenta que ella tenía un gran problema con su esposo, que no podía tener relación con su esposo. Y hablando más, ella dijo que un día, cuando era joven, ella había sido violada por su propio padre. Entonces ahí comenzaba todo su problema. Ella había sido violada por su padre y esa violación la había herido tan profundamente
que a partir de ese día ella tenía un rechazo a toda relación sexual. Y luego creció y se llegó a casar y al ver que tenía ese problema tan difícil en su matrimonio, ella había ido a ver un centro de espiritista, a ver brujos para tratar de conseguir ayuda. Mire qué error. Y volvió peor que antes, claro. Y entonces ella pedía oración de sanación interior, pero primero hubo que pedirle perdonar a su papá, hacer una oración de perdón, aunque era muy duro, comenzar por perdonar a su padre y luego arrepentirse por ese pecado contra la fe que había cometido visitando una sesión de espiritista, de brujos. Y luego se oró por su sanación interior. Y poco a poco el Señor ha ido sanándola. Y ella que no podía tener hijos, hoy da testimonio que el Señor le regaló un niño muy bonito. Es que la sanación interior abarca a veces muchas dificultades de la vida. Puede cambiar un temperamento, puede cambiar una mentalidad. Una sanación interior puede cortar con una vida de pecado. Yo he conocido personas tristes que durante años han vivido muy amargados o amargadas, por ejemplo, por el pecado de la masturbación y no conseguían liberarse de ese pecado que es un desorden en la vida moral y trataban de convencerse de que no era pecado y se confesaban y volvían a lo mismo y trataban de decir, pero eso no es voluntario o eso no es pecado, pero siempre le molestaba en su corazón porque es un desorden moral, no es el plan de Dios en la creación que el hombre o la mujer vivan para sus placeres egoístas. El plan de Dios lo conocemos, es la procreación. Y entonces vivían años con ese problema hasta que un día descubrieron que uno se puede sanar de esto, recibiendo sanación interior de las heridas que están en la raíz de su tendencia a la masturbación o a una vida sexual desordenada o a una vida de borrachera, de parranda, de lo que sea. Cuando descubren la raíz de su problema y oran a Jesús y piden oración y se van sanando, todo cambia. Y hay personas que tenían una vida tan desordenada que no podían pasar un día sin caer en esa falta. Y el Señor los ha ido sanando y hoy dan testimonio que viven una vida en paz, en libertad, porque Jesús ha quitado la raíz de su problema. Ya no tienen ese sufrimiento. Hermanos, yo les invito a ustedes a visitar mucho a Jesús sacramentado cuando tienen heridas en su corazón, a comulgar con fe, sabiendo que el mismo Jesús que sanó a Pedro de su herida causada por su triple negación, el mismo Jesús que sanó a Pedro con esa triple profesión de amor, puede sanarte a ti, porque Él está presente en la Eucaristía. El mismo Jesús que sanó a los discípulos de Maús en el mismo momento de la comunión, cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo rompió y se lo dio, y quedaron sanados emocionalmente de tal manera que se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, ese mismo Jesús que tú recibes en la Eucaristía, que tú visitas en el Santísimo, te puede sanar a ti y puede transformar tu vida. Qué grande es el Señor Jesús que ha venido a sanar los corazones rotos
Y cuánta alegría nos da el Señor cuando Él sana las heridas de nuestra memoria para que esos recuerdos del pasado no nos puedan hacer daño. Yo he encontrado muchas veces personas, señoras que habían cometido un gran error en su vida a través de un aborto y que a pesar de haber recibido la absolución del sacerdote, seguían tristes con ese pecado que habían cometido y volvían a confesarse y seguían con la misma tristeza hasta el día en que descubrieron que pidiendo al Señor sanar esta herida en su memoria, toda su vida podía ser transformada como la de María Magdalena, que después del perdón de Jesús fue tan valiente que siguió a Jesús hasta el Calvario y entonces piden sanación de esa herida en su memoria y el Señor la sana. Y ya en vez de pensar en su pecado ya perdonado, más bien se pasan la vida en alabanza al Señor y dándole gracias por su misericordia. Hermanos, también una herida emocional puede ser fuente de una enfermedad física, como puede ser, por ejemplo, el asma. A veces las úlceras pueden ser causadas por alguna herida emocional. Ustedes ya han oído mucho sobre esto, ¿verdad? Pero pidamos al Señor que sane nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo. Señor Jesús, en esta tarde queremos depositar delante de ti a todos los corazones heridos que están aquí presentes. Y te lo suplicamos, Jesús, por el poder de tus llagas, por el poder de esta llaga grande abierta en tu corazón de buen pastor. Comienza ahora mismo y durante la celebración de la Eucaristía, siga, Señor, sanando muchos corazones heridos entre nosotros y danos ese gozo y esa alegría que tú has prometido a tus discípulos para que todos seamos auténticos testigos de tu reino. Amén.